Las y los mexicanos que trabajamos estamos obligados a hacer la declaración anual de impuestos ante el sistema de administración tributaria a más tardar el 30 de abril. Bueno, depende, o sea, si es persona moral o si es persona física. ¿Qué es eso? Ahorita lo platicamos. Pero si usted no sabe cómo hacerla, bueno, pues échese esta capsulita. Los ciudadanos que trabajan por su cuenta y cobran por honorarios deben presentar su declaración anual de personas físicas con ingresos por actividad empresarial y servicios profesionales. Aquí les damos la guía para hacerlo. Hay que ingresar a sat.com.gov.mx, seleccionar Continuar al sitio, presionar la opción Declaraciones Personas. En Declaraciones y Pagos Personas Físicas, dar clic en Provisionales y Definitivas, marcar Actividad Empresarial y Servicios Profesionales, ejercicios 2024 y anteriores. Luego presionar Ingresa al servicio y buscar en el menú la sección de Declaraciones. Cuando aparezca la ventana para ingresar a la cuenta personal, hay que anotar RFC y contraseña, o bien marcar e-firma para acceder al perfil por esa vía. Ya dentro del sistema, es momento de reportar los ingresos y deducciones llenando los formularios, y para ello es importante tener a la mano los comprobantes fiscales. Para los ingresos, el sistema ya tiene precargados los pagos provisionales con los detalles de operación y te los mostrará en la pantalla, pero en caso de tener ingresos adicionales, habrá que capturarlos. Para las deducciones hay que revisar las facturas personales precargadas que te mostrará el sistema. En caso de tener facturas adicionales, deben agregarse llenando los datos solicitados. Al terminar de cargar todos los ingresos y deducciones, hay que ir a la pestaña Determinación y después verificar que los datos mostrados sean correctos. Si hay saldos a pagar, el sistema te mostrará las cantidades. Luego de revisarlas, hay que dar clic en Enviar declaración. Reconfirmarán que estés de acuerdo con el monto del pago y si es correcto, da clic en Sí. Entonces recibirás el acuse de la declaración. Hay que descargarlo y guardarlo como comprobante del cumplimiento de esta obligación fiscal. El pago puede realizarse en línea o en alguna institución bancaria. Recuerda que es fundamental cumplir con tus obligaciones fiscales a tiempo para evitar multas y recargos. Atenea Sánchez, Heraldo Media Group. Bueno, pues para platicar sobre el tema, hoy tenemos con nosotros al contador Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, bienvenido aquí a Heraldo Televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Oye, a ver, ahora sí que vamos por partes. Primero, hay declaración obligada para personas físicas y para personas morales. Estamos en la rayita, en el límite de las personas morales, pero primero, ¿quiénes son? Las empresas, ¿no? Es correcto, Luis. En efecto, estamos al límite. Para las fechas que estamos ya la próxima semana, estarían siendo los últimos días para la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales, que para que lo entienda el auditorio, son todas las empresas que tributan para efectos fiscales en México, que están dentro del territorio nacional mexicano y que tendrían como fecha límite el 31 de marzo del 2025 para presentar la declaración anual de personas morales del ejercicio 2024. Ok, la declaración anual, pero hay que tomar en cuenta que se tuvo que haber estado haciendo una declaración mes tras mes tras mes. Es correcto, y de hecho la suma de esos meses que se consideran como pagos provisionales, tanto para efectos de impuestos sobre la renta como para IVA, que son pagos definitivos, la suma de todo eso se va a ver reflejado de forma automática, como lo vimos en la intro, ya inamovible, entre comillas, que eso es lo que la autoridad fiscal va a registrar como un ingreso acumulable. Okay. ¿Qué es esto? La suma de todo lo que tú declaraste en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, va a ser lo que se va a ver reflejado en la declaración anual que estaremos presentando, tanto en el caso de personas morales, entiéndase empresas, como también en el próximo mes, que es en el mes de abril, de personas físicas. Corre la misma suerte. En el caso de personas morales, y ahorita platicamos de personas físicas, pues están obligados a pagar ¿qué? IVA, ICR, hay algunos otros impuestos, depende el giro. ¿Cómo está movido esto? Sí, en efecto, son muchos detalles, pero de forma general lo trataré de contestar y que lo aclare al público. Lo que presentamos en la declaración anual de personas morales es única y exclusivamente en materia de impuestos sobre la renta, lo que conocemos como el ISR. El IVA
corre por cuerdas separadas, como dirían los abogados, en el sentido de que va en forma paralela con los pagos provisionales, que esos sí son de forma definitiva, porque va desde hace mucho tiempo atrás, va en relación al flujo de efectivo. Por eso también es importante que nuestro auditorio, y tu auditorio sobre todo, sepa que los flujos de efectivo van en relación sobre todo con los FDIs, con los complementos de pago, con las facturas, con la forma de pago. Eso lo amarra la autoridad fiscal con el IVA, porque como es flujo de efectivo, tomaste chocolate, paga lo que debes. Sí, claro. Y en la materia del impuesto sobre la renta, como son pagos provisionales, y en el caso de la materia de personas morales de régimen general, trato de no ser tan técnico, es todo aquello se va calculando con un coeficiente de utilidad, es decir, vas abonando al cochinito a cuenta del anual. Y cuando llega la declaración anual... Ya tienes todos los mensuales y hay que ver cuánto falta para el cochinito. O te pasaste, dependiendo del caso, porque muchas veces el coeficiente de utilidad se calcula con las utilidades que tuviste de años anteriores. Y este año, a lo mejor en el 2024, no te fue tan bien como en el 2023, pero pagaste con el coeficiente del 23, que te fue muy bien, y entonces pudiste haber pagado de más. Se llaman pagos en exceso. Y eso en la declaración anual o se empata o se ajusta, y eso se llama pérdida, ¿no? ¿Cuánto aplica o cuándo aplica cuando hay devolución? ¿Aplica también para personas morales y personas físicas? Sí, justamente lo que estábamos... Sí, justamente lo que estábamos explicando. Si tú pagaste de más, se considera una pérdida, o gastaste de más porque tuviste más flujo, que puede ser derivado de un apalancamiento, es decir, financiamiento. Esos gastos que se puedan justificar, te sale o te puede salir un saldo a favor o una pérdida. Misma que se puede acreditar contra pagos futuros, en los pagos profesionales futuros de este año 2025, o en el caso de las personas físicas, es la famosa devolución automática. En el caso de las personas morales, no existe ese beneficio de la devolución automática como en las personas físicas, porque ahí sí la autoridad fiscal te pide que lo hagas mediante un formato manual del 3241, el formulario, y pues presentar el por qué te salió ese saldo a favor, ¿no? Oye, dime algo. ¿Qué se puede deducir? Ojalá fuera así de fácil, ya sé, pero ¿qué se puede deducir? Porque ahí sí aplica muy diferente para personas morales, es decir, empresas, que para personas físicas, que depende qué es lo que hace la persona física. No es lo mismo, a lo mejor, un contador que un actor, no es lo mismo una empresa que se dedica, no sé, a vender dulces, que una empresa que hace servicios de plomería. O sea, cada empresa, cada persona tiene posibilidades de deducir algunas cosas sí y otras cosas no. Es correcto, Luis, en efecto, y ese es la famosa tema que hay muchos juicios o muchas sentencias, sobre todo en materia judicial y administrativa, en la cual la autoridad dice son gastos estrictamente indispensables. Y entonces el gasto es estrictamente indispensable. A ver, o sea, eso es un mundo muy general. Pues sí. Explico de forma muy rápida y espero me entiendan. Y si no, corrige. Sí, a ver, no. Los gastos estrictamente indispensables tienen que ir justamente al giro u objeto que tú llevas a cabo. Tú lo acabas de comentar. Si soy actor, todos los gastos que tengan que ver con la actuación, que hasta de hecho hubo un tema muy importante con un comunicólogo que dijo, oye, pues yo gasto miles de pesos en trajes, corbatas, ropa, zapatos. Es estrictamente indispensable para mi trabajo, porque, ¿no? Decía él. Como tú bien dices, porque tengo que salir al aire, ¿no? Cosa que para mí como contador, pues sí, puede ser estrictamente indispensable, pero no tan estrictamente indispensable como para ti. Para mí, como contador, ¿qué más podría ser estrictamente indispensable? La compra de leyes, las computadoras, los programas contables, el software, el estarme capacitando constantemente en el Colegio de Contadores Públicos o en alguna otra institución. Para efectos de alguien que vende dulces, pues estrictamente indispensable, a lo mejor es la logística, que podría ser camiones, el azúcar, el dulce, la maquinaria, la nómina, etcétera. Entonces, no podemos hacer una receta de cocina, por así decirlo, para decir esto sí es deducible y esto no. Para efectos a actividad empresarial o en el caso de empresas. Entonces, es un tema que todos mis clientes y en el colegio lo comentamos, es ¿qué es estrictamente indispensable? La forma más simple de decirlo es a lo que te dedicas y lo que gastas para llevar a cabo tu objeto social. Ahora, en el caso y eso aplica también en el caso de personas físicas. Y ahora, en el caso de personas físicas, y me voy a adelantar un poquito, eso
en el caso de que yo sea una persona física con actividad empresarial, alguien que trabaja por honorarios, Claro. alguien que trabaja, pues, no sé, es un vendedor, un comisionista, tendrá esas deducciones, más aparte las deducciones personales, que las personas morales o las empresas no tienen. ¿Qué es una deducción personal? Los gastos médicos, hospitalarios, Ok. funerales, educación, transporte escolar. ¿Funerales de quién? ¿Perdón? ¿Funerales de quién? Digo, ya el contribuyente ya sería mucho, ¿no? Ya no invente. Pues sí, fíjate Digo, que mal sí. chiste, pero sí. Sí, o es mal sea, chiste, pero al final del Oye, camino... estoy muerto y puedo deducir mi funeral. ¡Qué maravilla! Pues suena lógico, irónico, pero sí me ha tocado verlo porque al final del camino, mientras tú no des de baja tu registro federal de ¿En contribuyentes... serio te ha tocado eso? Sí, sí me ha O sea, tocado. deducir el funeral del contribuyente. Sí, porque el que queda en ¿No se te ha obligación... parecido en la noche, una cosa por el estilo? O sea, sí está cañón ese sí, tema. pero como diría Joe Black, ¿no? De los impuestos y de la muerte nadie se escapa, ¿no? Ajá. Pero sí, en efecto, mira, los deducciones personales para efectos de la declaración anual de personas físicas son aquellos gastos que puedes erogar, como cuáles. Gastos médicos hospitalarios, que mucho en la época de la pandemia se dieron, Ok. y gastos muy importantes, que lamentablemente ahí la autoridad lo topa. Todos estos gastos personales que a continuación voy a mencionar están topados, lamentablemente. Entonces, gastos médicos hospitalarios, gastos funerales que podrían ser o no, ese es un tema que lo dejamos al lado, pero hagamos, y que sucedió en la pandemia, muchas personas perdieron a sus familiares que hicieron cargo de ellos, padres de familia, o sea, de hijo a padre, pues yo lo pago, pues eso lo puedo hacer deducible, porque es en línea recta, ¿no? Sí. Ya sea de padres a hijos o de hijos a padres. Gastos funerales, gastos dentales, Ok. gastos escolares, por ejemplo, en las primarias, secundarias, preparatorias o técnicas, De tus universidades, no. Ok. De tus hijos y en línea recta y que sean tus hijos. Ok. No el sobrino, no el primo, tienen que ser en línea recta porque el CFDI que emiten las instituciones educativas viene muy relacionado con la CURP. Del niño y el nombre Sí, claro. del niño y el nombre del padre, pues tienen que Sí, no se les va, ¿no? también las aportaciones voluntarias para ahorro, Ok. eso también es deducible. Y Plan personal de retiro, ¿no? plan Tienes un el PPR, exacto. Y todas esas deducciones personales que las puedes aplicar, el transporte escolar también, si es obligatorio, Ok. lo puedes hacer deducible. El único tema que me ha tocado, no en la gran mayoría de la población, pero pues sí hay una gran mayoría, es un punto importante entre clase media alta y media en adelante, es que dicen, oye, yo gano cierta cantidad y se topa esto hasta entre 150 y 160 mil pesos, ya sea en suma de todos los rubros o en uno solo. O sea, no puedes deducir más de 150 aproximadamente de todo esto. Está Va a topado depender de tus ingresos, es decir, un porcentaje, o hasta 150, 160 mil pesos. Pero de todo, o sea, De entre todo. colegiaturas, gastos médicos, Sí. tu PPR, todo. De hecho, me tocó ver en la época de la pandemia con algunos contribuyentes que llevamos sus declaraciones que simplemente en gastos hospitalarios se gastaron entre 500 y 600 mil pesos. Entonces decían, oye, pues solamente con el gasto hospitalario, pues ya me llevé la deducción, que la puedes ocupar al 100% o la puedes repartir. Sí, claro. Pero entonces también esos tenían educación, también tenían gastos médicos normales, no hospitalarios o funerales. Y entonces eso pues es no deducible, lamentablemente. Sí, digo, al final de cuentas ahí está este asunto. Y aquí hay un tema en donde a veces termina en pleito. Por lo regular la idea es no buscar el pleito. Pero uno deduce de buena fe y uno trata de hacerlo de buena fe y el sistema también lo va tomando de buena fe, pero de repente por alguna razón te cayó la auditoría. Te van a revisar y te van a revisar hasta por allí. ¿Qué hacer en ese momento? ¿A qué tiene derecho la autoridad, ya sea persona moral o persona física, y a qué tiene derecho el contribuyente? Bueno, obviamente la autoridad tiene todo el derecho de revisar los últimos 5 ejercicios anteriores. Los últimos 5. Bueno, lo que se llama es un tema de prescripción y caducidad. Hay unos supuestos en donde se puede ir la autoridad hasta 10 años, pero sobre todo son temas de defraudación fiscal o prevención al lavado de dinero, ¿no? Ok. O sea, por lo regular hasta el Digamos que un contribuyente, 2019 ya no. un contribuyente común y corriente, Ajá, sí. sí.
En efecto, son los últimos 5 ejercicios tomados en cuenta a partir de la fecha de la presentación de las declaraciones anuales. O sea, si tú presentas 18, que la presentas en 19, empiezas a contar los 5 años. Sí y solo sí, no presentes declaraciones complementarias, porque ahí se para el tiempo y, como yo digo, revisa al muerto, ¿no? Exacto. Entonces, lo que puede, porque como estás modificando el ejercicio, pues la autoridad tiene el derecho de volver para atrás. Exacto, porque al final del camino, pues lo que tú estás diciendo es que me estás modificando la declaración. Oye, ese es buen tip, de contadores, yo no lo sabía. Sí. O sea, si haces una modificación a una complementaria, a partir de ahí otra vez cuenta los 5 años para atrás. Exacto, porque revives al muerto en el sentido de que le estás dando más vida para que la autoridad revise, y de hecho eso hay sentencias de tribunales, porque lo justo es que como tú te autodeterminas los impuestos no los determina la autoridad. Quien timbra los FDIs es el contribuyente. Quien emite las declaraciones y las firma con su firma electrónica es el contribuyente. En ese sentido, lo que justamente hace es que lo correcto es que si tú me modificaste la declaración y en su momento me dijiste que eran 100 pesos y ahorita son 50 pesos, pues lo correcto es que yo empiece a contar otra vez los 5 años a partir de la última modificación. Porque ese concepto de los últimos 5 años, y tú los debes saber muy bien, es prescripción y caducidad para efecto de la revisión de impuestos. Sí, claro. Obviamente en casos como tema de delincuencia organizada, evasión fiscal y otros temas y menesteres, la autoridad puede ir a revisar hasta 10 años atrás. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad revisa y dice, oye, tú aquí me debes, esto está mal, yo considero que esto a lo mejor hasta fue defraudación fiscal, y tú quieres defenderte y tú quieres llevar esto pues, a una instancia porque señalas tú o tu grupo de contadores que tienes razón? ¿Dónde se pelea esto? ¿En un tribunal fiscal? Sí, bueno, hay varios procesos. Cuando la autoridad fiscal lleva a cabo una revisión de auditoría, ya sea de visita domiciliaria o de gabinete, que son los actos reales de fiscalización por parte de las autoridades, aquellos correos electrónicos que nos manda, aquellos buzones tributarios, aquellos correos que a las 3 de la mañana los manda el bot, y sobre todo es del área de recaudación, porque recordemos que la autoridad tiene 3 áreas importantes. Es recaudación, jurídica y auditoría. La auditoría es la encargada de revisar los ejercicios fiscales que estén determinados de forma correcta los impuestos. Entonces, todo eso que podemos ver en correos, de hecho, hasta abajo dice, esto no es un acto de fiscalización o un acto administrativo, es solamente una carta para invitarte a autocorregirte porque detectamos discrepancias que pudieran ser o las vigilancias profundas. Claro, si no las corriges, pues te cancelan los sellos. Ese es un tema importante. Y ya no puedes facturar o emitir tus certificados de sellos digitales y te evitan facturar. Ahora, me voy a la parte que sí son actos de fiscalización por parte de la autoridad y que los tiene que sí o sí revisar, no recaudación, que es el que manda los recados, sino auditoría fiscal de la Federación, que es nuestra comisión donde yo estoy. Dentro de esa auditoría, ya sea en revisiones de gabinete o de visitas domiciliarias, la autoridad tiene hasta 1 año para revisar todo lo que es un ejercicio. Y en ese ciclo del año, todo se hace mediante oficios y oficios que va emitiendo la autoridad, tanto de requerimiento como tú de contestación. Oye, ¿sabes qué, contribuyente? Te vamos a revisar el ejercicio del 2020, por el de enero a diciembre del 2020. Entonces se hacen oficios cada que te requiere la autoridad y tú como contribuyente sí o sí tienes que contestar mediante escritos y adjuntar la información para soportar tu dicho. Y en ese ínter la autoridad tiene hasta 1 año para revisarlo. Y si al último hay una última acta parcial, porque son actas parciales. Los requerimientos inician con un oficio de inicio de revisión, un acta de notificación, un aviso de requerimiento del primer acto de fiscalización. Luego en el ínter te va a ir pidiendo información que tienen que estar, son actas circunstanciadas como si fueran el Ministerio Público. Son actas circunstanciadas donde las firma el contribuyente y la autoridad. Tú contestas esas actas que tienen que meterse por oficialía de partes o por buzón tributario, esas se reciben y todo eso forma parte de un expediente de auditoría. Pero todo eso es al SAT, pues, o sea, sí, claro, a la autoridad fiscal. Si al final, si al final de todo este proceso la te dicen, oye, tú debes, y tú dices, pues no debo. Te lo puedes pelear, entiendo. Sí, claro. Digo, te van a decir que eres traidor a la patria, neoliberal, que estás con los yanquis, te dirán lo que quieras, pero
entiendo que es el derecho en cualquier democracia poderlo pelear hasta el final. Sí, claro, es el derecho del contribuyente. De hecho, las autoridades mismas, cuando termine la última acta parcial, que es, digamos, la última acta que tú puedes contestar, donde la misma autoridad te cita y te dice, a ver, de la revisión que hicimos determinamos, por decir algo, una discrepancia en los ingresos, una discrepancia en los gastos y determinamos un crédito o posible crédito fiscal. Cuando tú llegas, te dan, en la acta final, te determinan y te dan una carta de derechos del contribuyente. Ahí también juega mucho la PRODECON, si no estás de acuerdo, pero se puede ir a un recurso de revocación, sentarte en mesas. Primero puedes hacerlo con mesas con la misma PRODECON, mesas de conciliación, por así decirlo. Si no, en el mismo Inter puedes interponer un recurso de revocación, que es un acto administrativo donde la misma autoridad vas con el área la ventanilla jurídica y le dices, oye, auditoría, creo que no está considerando algunas pruebas que estoy emitiendo. La misma autoridad fiscal puede, como es juez y parte, puede darte la razón o no, o confirmar el crédito, y si ya no, entonces ya te vas a un ámbito judicial, como es al juicio administrativo, el juicio de nulidad, y si ya de plano en el juicio de nulidad no, te puedes ir al juicio de amparo, de forma directa o indirecta, y llegar hasta la Suprema Corte, ¿no? Oye, se nos va el tiempo porque hay muchísimas preguntas, pero déjame ir muy rápido con algunas y respondemos lo más rápido para tratar de que vengan las más que se pueda llegar. ¿Y si no la presento, qué? Hay una multa y una sanción, aunque la obligación la tienes que presentar forzosamente. Te van a llegar notificaciones por parte de la autoridad. ¿Por día, por mes, por semana que no se presente va aumentando la multa? Porque no es... Bueno, la multa... ya no la presentaste y ya... Yo creo que aquí hay que aclarar algo muy importante para el auditorio. Existe una multa por la no presentación de la declaración. Y esa es una obligación constitucional. O sea, todos los mexicanos, personas físicas o morales, que tributan en este país y que están dados de alta ante el SAT, sí o sí tienen la obligación, salvo los asalariados, ¿no? O que no rebases los 400,000 pesos, o que tengas un patrón. Si tienes 2 patrones y no rebasas, tienes la obligación de presentarlo. Pero sí o sí tienes que presentar la declaración. Si no la presentas en tiempo y forma, que sería en el caso de personas morales el 31 de marzo y de personas físicas el 30 de abril, ya traes una multa por no presentación en tiempo. Eso es punto y aparte, harina de otro costal, distinto a que tú hagas el cálculo y si sale un impuesto a pagar, o sea, aparte de la multa, tienes que pagar la impuesto con actualizaciones y recargos. Ah, ok, porque lo pagaste tarde. Es correcto. O sea, la multa es porque no la presentaste. Así la presentas un día después. Y bueno, es igual. Aquí surte un efecto jurídico que muchos colegas contadores y sobre todo abogados dicen es, si yo lo presento antes de que me caiga la revisión por parte de la autoridad o la multa, pues dice de forma espontánea, ¿no? Aunque fuera extemporánea. Entonces me puedo evitar la multa, pero, o sea, es una presentación espontánea. O sea, antes de que te multen, si la presentas antes de que te requiera la autoridad. Si te requieran, pues ya la libraste. Porque lo hiciste de forma espontánea. Oye, otra pregunta. ¿Qué pasa con las revisiones de inteligencia artificial que dijeron que iban a implementar? Bueno, yo creo que es importante aclarar al auditorio que inteligencia artificial como tal, la autoridad hoy en día no la maneja. Qué bueno. ¿Por qué lo digo? Simplemente los que se están dedicando, y lo he escuchado en tus noticieros, los que lo están implementando todavía no lo implementan al 100%, entonces difícilmente la autoridad fiscal lo está haciendo. Lo que sí está haciendo es una explotación de bases de datos que nosotros mismos como contribuyentes le estamos suministrando a la autoridad. ¿Con qué? Con todas las declaraciones que presentamos. Declaraciones mensuales de ISR, declaraciones mensuales de IVA, declaración informativa de operaciones con terceros, declaración de precios de transferencia, dictamen fiscal, ISIF. O sea, estamos llenos en nuestra materia contable y fiscal, estamos llenos de declaraciones que hoy en día la autoridad, y me venía en camino acá para decirte, yo puedo presumir que la autoridad fiscal mexicana es una de las autoridades más informadas de la situación fiscal del contribuyente en su país. Otra, persona física, no pagaron las retenciones las empresas donde trabajo o una empresa donde trabajo y ahora hay requerimientos para esta persona. No, generalmente sí puede pasar y sí ha pasado mucho tiempo. Generalmente cuando es un asimilado a salario, un honorario o sueldos y salarios que son las que retiene un patrón y entera por cuenta y orden de este tercero, en el caso de los salariados o el cliente, generalmente la autoridad lo que hace cuando tú pides las devoluciones es
no te devuelvo o te devuelvo de forma parcial. Porque tú solicitas la devolución y restas las retenciones que el que debió haber retenido debió haber enterado. Donde sí giran las baterías la autoridad y ahí detecta una auditoría directa o una de gabinete, es aquel supuesto, bueno, no es supuesto, aquella persona moral o física que estaba obligada a retener y que no enteró los impuestos de un tercero. O sea, Y que eso se los quedó. Pues sí. De alguna otra manera, se los jineteó Sí. mucho más de la cuenta, además. Es correcto. Y eso sí es un delito muy grave. Ok. Más grave que yo te podría decir que, como decir, dentro de los círculos del infierno de Dante, yo creo que ese es el círculo más cercano al diablo, ¿no? Entonces, o sea, sinceramente las retenciones es un impuesto que la autoridad detecta y castiga y va tras él casi por oficio, ¿no? Contador, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Contracara. Recordamos, la siguiente semana, 31 de marzo, fecha límite para personas morales, empresas, changarros, negocios, pequeños, medianos, personas morales. Y hasta el 30 de abril, el Día del Niño, qué bonito, perdamos la inocencia, para las personas físicas. Es correcto. Ok, pues seguiremos platicando del tema. ¿Cómo te encontramos? Porque hay mucha gente que quiere saber. Bueno, yo estoy en el Colegio de Contadores Públicos de México y adicional en mi firma Mendieta y Compañía. Y con todo gusto me pueden googlear por las páginas, por el buscador y ahí estamos para atenderlos y ayudarlos. Mil gracias, mil gracias. Gracias, Luis, gracias por tu invitación. Y gracias a usted, no tenga pesadillas, no sueñe con el círculo del infierno de los impuestos. Pásela muy bonito, siga disfrutando de la programación aquí en Heraldo Televisión. Soy Luis Cárdenas, nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Adiós.